Sigue la polémica tras la publicación de los salarios de trabajadores 011 en el legislativo. Expresidente Luis Rabé afirma que la divulgación ahora amenaza la vida de los empleados. En nuestros estudios, el actual presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, conversará acerca de los elevados salarios en el legislativo. Mejorar la moral tributaria y aumentar la recaudación son los principales factores para solucionar la crisis financiera del Estado. Ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, descarta renunciar al cargo tras los señalamientos en su contra. Afirma que existe interés en desestabilizar el gobierno. Corte de Constitucionalidad rechaza amparo interpuesto por jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Sosa Díaz, que buscaba suspender el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. Esta noche en Sin Filtro hablaremos sobre la polémica alrededor de la ministra Sherry Ordóñez. ¿Debe o no permanecer en el cargo? Participe con el hashtag SF DudasMisivi. El análisis a cargo de Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Sudagrip, la vida es mejor sin gripe. Presenta. Para todos y cada uno de ustedes, una excelente noche. Estamos ya dando inicio a su Noticiero Guatevisión y como todas las noches con María Luisa Gómez. Buenas noches, María Luisa. Gracias, Emilio. Amigos televidentes, qué bueno que está con nosotros, importante información. Y hoy además tenemos al presidente del Congreso de la República de Guatemala, Mario Taracena, quien va a hablar con nosotros de temas muy importantes con los que inicia su gestión. Emilio. Así es, licenciado. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de poder comunicarme con el pueblo de Guatemala y explicar un poquito de las cosas que están pasando en el Congreso. Claro que sí. Muchas bueno, gracias. No cabe duda, necesitamos, y para eso le invitamos en esta noche, es saber, fue una bomba al saber estos salarios, ese balde de agua fría que toda la teleaudiencia y la audiencia misma de toda Guatevisión recibió, y bueno, toda Guatemala, de esos salarios, comparando lo que cuesta ganarse ese dinero, usted lo sabe, usted lo ha dicho. Y entre la polémica figura que siempre hemos visto en un Mario Taracena, hoy le da un respiro a la ciudadanía al saber ese tipo de datos. Cuéntenos, ¿hasta dónde quiere llegar el señor Mario Taracena con este tipo de noticias, sacando esos salarios que se devengan en el hemiciclo parlamentario? Sí, yo entiendo que la población se impactó. Parece mentira, pero los diputados también nos impactamos. Muchos de mis compañeros me lo hacían ver hoy. Un amigo, el diputado Oscar Argueta, me decía, mira, yo lo comencé leyendo y a la media hora hasta yo me enojé, me dijo, porque no es correcto, no es justo. O sea, sí causó el impacto que tenía que causar entre los trabajadores del Estado y entre los señores diputados. Ahora, hay que entender una cosa, lo que se está haciendo es respetando la ley de información. Ese es el acceso a la información pública, dice que tenía que publicar los salarios y eso fue lo que hice. O sea, nada más cumplir con la ley, no estoy atacando ni a los diputados ni a los trabajadores, sencillamente cumpliendo con la ley como debe ser y nos tenemos que acostumbrar. Cumplir con la ley es dar esa información al público, pero decía Emilio, yo retomo, ¿hasta dónde? Porque una cosa es exponerlo y que la ciudadanía se entere y que tomemos conciencia, una medida que ha sido aplaudida, pero ¿qué más se va a hacer? Porque saberlo no Mire, cambia nada, ¿no? Esto no puede quedarse así, pues, o sea, no podemos dejarlo como que no pasó nada y dejar esos salarios. Yo ya estoy en este momento asesorándome por varios juristas, por gente que está en derecho laboral bastante especializada y vamos a dar acciones que yo quisiera como anunciarlas ya después de haberlas platicado con los 3 sindicatos. Pero son legales. Sí, son acciones legales en contra de... Tiene que hacer acciones legales. ¿Por qué era un grito a voces, Mario? O sea, habían años, y usted pues ha acompañado al Congreso en muchos de esos años, y eran años de saber que se hacían ese tipo de tranzas con esto, pero ¿por qué hasta ahora? No, ¿por qué no antes? Qué bueno que se dio, pero por eso le preguntamos, ¿hasta dónde quiere llegar? ¿Será que van a haber cárcel para alguno? ¿Van a haber procesos legales para alguno? No ¿Hasta es dónde esa quiere mi llegar? intención, pero si es necesario, bueno. Primero Bueno, es que si la ley lo pide...
La ley Porque si alguien transó con el erario del pueblo, debiese de ser perseguido. Sí, debiese, y va a llegar hasta ahí, Mario Taracena. No, le corresponde al Ministerio Público. Tenemos a la CICIG por ¿Ya platicaron con la jefa del Ministerio Público acerca de eso? No he platicado con ellas, pero sí tengo información, como les dije a los señores diputados, se oyen pasos de animal grande, va a llegar la CICIG al Congreso, la investigación. Ellos llegaron cuando capturan a Pedro May y aquel personal y todo, se llevaron computadoras, archivos. De hecho, toda esa información está siendo procesada en este momento y está sujeta a investigación. Cuando yo traté de pedir información, me dijeron, no la podemos dar porque no la tenemos, se la llevaron. No existen los currículos de los diputados, no existen qué plazas habían, porque todo eso lo tiene el Ministerio Público, y entonces tengo entendido que no tardan mucho tiempo en darnos el disgusto a nuestro querido Congreso, porque van a ser tragos muy amargos y momentos muy oscuros y muy difíciles para el Congreso, pero como siempre pasa, por muy oscuro que sea, siempre amanece, y eso va a ser bueno para el Congreso de la República. Tiene una etapa y una gran oportunidad de cambiar esas cosas. Pero si no, y los guatemaltecos necesitamos que cambien las cosas. Desde mayo para acá estamos viviendo un cambio muy interesante. El expresidente, por ejemplo, del Congreso, Luis Anrabé, dijo más bien que de ocupar nuevamente el cargo no haría pública la planilla de trabajadores del Congreso, porque al hacerlo los empleados corren peligro, principalmente por extorsiones. Al ser cuestionado acerca de por qué personas allegadas fueron contratadas bajo el renglón 011, trató de evadir las preguntas arremetiendo en contra de los medios de comunicación. Durante la gestión de Luis Rabé se contrataron a 145 personas en renglón permanente, entre ellos a sus ex asesores y personas que trabajaron la campaña con él. Y también los de los señores de la UNE, así que entonces eso es normal. Entonces, ¿cuál es el problema? Es normal, no. ¿Cuál es el problema? No era por ¿Es ilegal? a que se diera a conocer No, esto. pero ¿es ilegal acaso algo de eso? ¿Verdad que no? No es ilegal. ¿Y cuál es la ilegalidad ahí? No, dígame, si hay alguna ilegalidad. En el caso de ella es asistente, un salario de 20,000, mientras No, otros pero dígame, un salario de 5,000. ¿es alguna ¿Cuál es la ilegalidad? discrecionalidad para contratar Porque ella ya es una profesional. ¿Y el otro asistente no es profesional? No lo sé, ¿desde quién está hablando usted? Por supuesto que sí. Y no de esta junta directiva, del anterior, y de todas las anteriores. Y las organizaciones sindicales funcionan para velar y vigilar por la superación económica de sus afiliados, pero hay quienes abusan. Tal es el caso, al parecer, en el Congreso. Eso dice Bernardo Caal, de la Coordinadora Magisterial en Resistencia, que pide la conformación de una comisión revisora y negociaciones con los sindicatos. Consideramos que ha habido abuso, porque se han firmado pactos colectivos donde se sabe que no hay dinero, y ellos pactan de una vez que van a acudir a los préstamos internacionales o a los bonos. Ahí hasta hay delitos penales, porque no solo lo negociaron con mucha secretividad. Los pactos colectivos en Guatemala se deben de discutir públicamente, porque van a ser pagados con recursos del pueblo. Mientras tanto, el sector privado plantea que la Procuraduría General de la Nación y el Congreso establezcan nuevos criterios salariales y evitar la controversia ahora revelada. Lo que sí es cierto es que hay que tener un control mucho mayor, y la Procuraduría General de la Nación tiene que tener un papel mucho más activo ahí, porque esos pactos colectivos deben ser revisados por las autoridades de la PGN, y si no son viables, si no están dentro de la capacidad del gobierno de hacerles frente, definitivamente tienen que ser revisados y tienen que ser replanteados esos sueldos y esos pactos colectivos. Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, dejó en claro que no es que estén en contra de las negociaciones colectivas, pero sí en contra de los privilegios comparados con el promedio de la población, y debe ser considerado, dicen, lesivo para la nación. La PGN puede interponer una denuncia porque según la ley no pueden existir, pueden declarar lesivos estas negociaciones, dado que afectan desfavorablemente las finanzas del Estado. ¿Cuál es el sentido de incrementar los salarios? Para que el poder adquisitivo de los trabajadores se mantenga. ¿Y cómo está relacionado el poder adquisitivo? Tiene que ver con la inflación. Entonces, cuando tenemos una inflación en los últimos años, ya más de 10 años, que no ha sobrepasado el 4%, el año pasado cerró en 3%,
y ha estado alrededor de eso, o sea, un incremento mayor del 3% no tiene sentido en relación a esto, ¿verdad? Entonces, es decir que ellos están teniendo un incremento 3 veces más de lo que está incrementando la inflación o el poder adquisitivo de esos salarios. Bueno, y vamos a continuar hablando con el presidente del Legislativo en esta noche, precisamente de lo que acabamos de ver en televisión, lo que conoce la teleaudiencia. Hay que decirles, estamos hablando del reglón 011, hay otros reglones en el Congreso, 022, 029, ya hablaremos de ellos también. Pero en esta ocasión, porque esos fueron los que se han revelado, los que se desvelaron por parte suya. ¿Realmente qué se puede hacer? Hay que decir que estas personas no están haciendo nada ilegal, quienes reciben ese sueldo. La moralidad del sueldo lo veremos, pero ilegal no, porque está contemplado dentro de un contrato de trabajo que además no se renueva anualmente, sino que continúa. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hablar con el sindicato? ¿La presión está en ellos o está en quién? Yo diría que hay mucho más inmoralidad que la legalidad. O sea, tal vez son legales, pero son inmorales. Dos, en este momento creo que la otra semana en la sesión de Junta Directiva vamos a hacer una comisión específica para tratar el asunto. Ya casi tengo, pero no la quiero dar a conocer todavía, una ruta legal que comienza, por ejemplo, con que tengo que hablar según la ley con el sindicato que más personas tenga. Claro. Yo creo que voy a hablar con los 3 sindicatos. Ya hablé con uno y me sorprendió y estaban apoyándome. Me ha mandado mensajes el sindicato más grande, que quieren hablar, que entienden que hay que hacer reformas, que tienen que cambiar las cosas, que entienden que tiene que tener un tope a ese exceso. O sea, buenos mensajes, ¿verdad? Me agradó mucho. En la práctica, diputado, ¿sí usted cree que sea algo real, que la población guatemalteca va a ver eso a corto plazo, un cambio en ese pacto colectivo, reformas al mismo? Sí, no, lo voy a entrar, voy a denunciar, se dice al pacto. Eso quiere decir que vamos a renegociar. O sea, eso definitivamente. Lo que pasa es que quisiera como que los trabajadores del Congreso lo hicieran conmigo y no que yo se los imponga. De que lo hago, eso no cuenta. Pero mejor si lo hacemos juntos y le decimos al pueblo de Guatemala por el bien de ellos, de sus familias. Estoy sumamente preocupado, créanmelo. Yo contaba que 2 señoras del Congreso, que yo aprecio mucho en tantos años, se acercaron a mí, usan el uniforme negro del Congreso, y me dijeron: diputado, nos insultaron en la calle, nos empezaron a gritar ladronas, y devuelvan el dinero. Yo no creo que sea justo que la vayan a agarrar contra los trabajadores del Congreso. Son los patronos, en este caso los presidentes del Congreso, los que permitieron esta situación. El empleador es el presidente del Congreso. Claro. Los trabajadores piden. Yo tengo que preguntarle algo, porque hay diputados que han dicho que ellos no sabían nada. Y yo le pregunto a usted, que tiene tantos años en el Congreso, no ¿es conocía posible? La planilla, no la conocía. ¿Es posible que personas que llevan varias legislaturas no sepan cómo se maneja? Es posible, yo les doy un ejemplo. Pero sí de los trances. ¿Perdón? Pero sí de los trances. De negociar. No, se sabe y vemos cómo votan y el gratis no existe, y todas las frustraciones y cóleras que hemos vivido tantos años, y que por eso dicen que soy controversial y por todas esas cosas. Pero nunca había tenido el chance, y los diputados, lástima que no les hicieron la toma cuando les entregué el documento en físico. Todos los diputados, me imagino que buscándose ellos y viendo que había. O sea, la gente bien inquieta, muchas caras largas en el Congreso, y yo le he estado insistiendo a los trabajadores y a los diputados. No es un ataque personal a ellos, no es un ataque a los trabajadores, no es un ataque a los diputados, es el cumplimiento de una ley. Ahora, tengo que entrarle al pacto colectivo, porque qué bonito, solo nos metimos el susto y se quedó ahí. Eso no se va a quedar ahí, me quito el nombre si eso no lo compongo. Le pregunto algo antes de salir al corte, solo para que me diga un sí o un no. Hace un momento anunciábamos, y usted también lo mencionaba, de que algunos de estos sindicatos habla de tener que renegociar ese pacto colectivo. Está bien, y que hay apoyo. Sin embargo, hablaron de tener un tope a esos incrementos. La verdad es que ese 10% es abusivo y va en contra de toda razón. De aquí a 5 o 10 años vamos a tener sueldos mucho más ridículos que los que ahorita se están viendo ahí. Le pregunto, ¿usted estaría, ahorita me diría con un sí o un no, solo para salir a corte, ¿va a reducirlo o lo va a dejar en tope como está? ¿Sí o no? Qué difícil decirle sí, pero digamos sí, ¿lo va a reducir? Le voy a poner tope y lo voy a reducir, y le voy a explicar cómo, lo voy a escalonar. Lo explicamos al regresar del corte. Nosotros necesitamos hacer una pausa, pero regresamos con más aquí, con el presidente del Congreso, al que usted de seguro les va a saber mucho el nombre en estos días. Sudagrip, la vida es mejor sin gripe, presentó. Al volver, seguiremos conversando con el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, al respecto de la millonaria nómina en el Legislativo. Volvemos.